A mi entender existe otra forma de relación destructiva, la relación triangular, que también llamamos triángulo relacional. Hablamos de relación triangular cuando en un triángulo entre dos personas se añade una tercera, que representa el papel de observador o de inquisidor. La finalidad de esta triangulación es mantener una relación interpersonal entre tres. No existe una verdadera relación de pareja en esta dinámica, puesto que la tercera persona siempre sirve de intermediario, de adherido, en una eventual coalición. Las tres personas que componen este triángulo carecen de fronteras sanas y actúan de un modo inadaptado. La relación que se da entre las tres personas proviene de la experiencia vivida por cada una en su familia de origen. Se crea una alianza familiar. Esta alianza familiar a menudo no es otra cosa que una fusión, un enredado que deja habitualmente una falsa impresión, una ilusión, lo que a todos los miembros de la célula familiar están unidos. En el triángulo relacional, en el rol de cada miembro es indefinido. No hay lugar para la identidad, la diferencia de cada cual. Cada persona de las que componen el sistema familiar no sabe ya dónde comienza su yo y dónde comienza el de los otros. Una relación triangular intervienen tres personas. Basándonos en el libro de La Gloria por el Infierno, mi análisis es el siguiente. Dentro de esta relación triangular está el psicópata integrado, sus copartícipes y la víctima, en este caso nuestra protagonista de la historia, Aline Hernández. Evidentemente, los copartícipes y el psicópata integrado son personas insanas que vienen de una dinámica familiar disfuncional. Conforme hemos aprendido en el libro de La Gloria por el Infierno, Aline viene de una familia funcional, una familia sana. No existen las familias perfectas, obviamente somos seres humanos, cometemos errores, pero Aline creció con esta figura paterna del padre proveedor, protector. Ella siempre vio a su papá que todas las mañanas salía a trabajar para llevar el pan de la casa, para llevar el pan a su casa. Por otro lado, la señora Josie, una mujer dedicada al hogar, a sus hijas, protegiéndolas en la medida de sus posibilidades con sus herramientas, ¿no? Nuestros padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Entonces, Aline creció en un núcleo familiar sano, la familia unida, ¿no? La familia tradicional, papá, mamá y su hermanita Yoyo. En esta relación triangular existían tres roles: víctima, copartícipes y psicópata integrado, ¿no? La víctima. ¿Cuál es el rol que ejercía la víctima? Bueno, la víctima eran niñas entre 12 y 17 años de edad. ¿Cuál era el común denominador? Delgadas, bonitas, talentosas. Unas eran cantantes, otras eran bailarinas, bonitas, ¿no? Delgaditas, de ojos claros, cabello castaño, ¿no? Entre 12 y 17 años. Víctima altamente empática, niñas con sueños, niñas con el sueño de ser artista, de ser famosas, fans de la artista, porque en ese momento la artista era el gancho, era el imán. En el caso de Aline, a Aline le tocó el tiempo en que la artista aún no era famosa, estaba en trámites lo de su disco. Entonces a Aline le tocó ver cómo la artista llegó a ser famosa, ¿no? Con el lanzamiento de su primer disco, de su primer sencillo, perdón, la del Doctor, la canción del Doctor. Entonces a Aline le tocó ver el lanzamiento de esa canción. Eran niñas
altamente empáticas, con sueños de ser artistas, de ser famosas, niñas talentosas. Unas eran bailarinas, otras eran cantantes, con sueños de triunfar en la vida, en el medio artístico, ¿no? Em, Ese era el perfil de la víctima. Ahora, las copartícipes. Las copartícipes, el papel en esta relación triangular eran encantadoras. Se ganaban la confianza de la víctima. Se acercaban a ellas con el fin de conocerlas. Eran encantadoras, tenían una labia impresionante, tanto así que se ganaron la confianza de todas las chicas que pasaron por esta red coercitiva. Usaban técnicas de manipulación, entre ellas love bombing. Palabras de afirmación. Wow, eres una chica tan talentosa, tan brillante. Quiero invitarte a esta escuela de alto rendimiento porque estamos buscando niñas para formarlas como artistas y lanzarlas. Wow, ¿no? Que fue en el caso particular, así fue como captaron a Lynn afuera de la XW, ¿no? Entonces se lo bombing, te endulzan el oído. Ahora, hay un casting, quiero invitarte formalmente. Se tomaban la molestia de ir hasta tu casa para hablar con tus padres, pedirles permiso, ¿no? Entonces, ¿quién iba a desconfiar de una jovencita de 21 años encantadora? Nadie, nadie. Y menos en esa época, porque en esa época pues no se tenía la información que hoy se tiene. Entonces la mamá de Aline confió. Ándale, vamos al casting. Los copartícipes, en este caso la artista, a escuchar a Aline. Eran extremadamente dulces las copartícipes, muy dulces, con mucha labia, expertas en manipulación. Te hacían creer que eran almas gemelas, que eran mejores amigas, que tenían tanto en común. Te hacían creer que todo lo que te decían era por tu bien, era un consejo. Ahora que estás ahora en esta escuela, aprovecha esta oportunidad, bla, 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 bla. Por otro lado, está el rol del depredador. El depredador, el objetivo, ejercer poder sobre la persona empática. Fíjate, los depredadores son personas que aparentemente muestran poder y carácter, y uno dice, wow, es que esta persona tiene carácter, esta persona aparentemente tiene autoestima, es segura de sí misma, y no. La gente manipuladora, los psicópatas, son personas vacías, tienen un vacío tan grande, se sienten tan insuficientes que cuando ven a alguien lograr sus metas, sus objetivos, se sienten chiquitos. ¿Por qué? Por su baja autoestima, por su autoestima insana, perdón. Entonces ellos, para sentirse poderosos y fuertes, necesitan ejercer control sobre las personas empáticas. Ellos tienen que dar la impresión de que son el todopoderoso. Ya cuando tienen a la víctima bajo sus redes, muestran su poder, su enojo de forma desmedida por medio de castigos. Claro que al principio no es así, porque cuando la víctima está en etapa de bombardeo de amor, todo es miel sobre hojuelas, todo es maravilloso, y la víctima pues confía. ¿Por qué? Porque la víctima entra en un estado químico, un proceso de enamoramiento. Pero la víctima, cuando entra en este proceso de enamoramiento, es un enamoramiento falso. La víctima empieza a segregar neurotransmisores que se segregan en la etapa de enamoramiento, como la dopamina, la serotonina. Entonces te estás dejando llevar por estas drogas. Son drogas emocionales, entonces no estás pensando con claridad, estás idealizando a las personas. En este caso, pues las copartícipes, especialmente la artista y el depredador,
crearon en Aline un falso enamoramiento. En esta etapa de este falso enamoramiento, Aline idealizó primero al artista. Ella era mi mejor amiga, ella me hizo creer que éramos almas gemelas, yo confié en ella, yo cada vez que tenía dudas sobre quedarme o irme o veía banderas rojas, mi amiga me decía que eran ideas mías, que Sergio no era así, y yo confié en mi amiga porque yo creí que era mi mejor amiga, yo creí que era como mi hermana mayor y que quería lo mejor para mí. Entonces, Aline creó un falso enamoramiento, primero con la artista, después con Sergio. Conforme fue avanzando la amistad entre Aline y la artista le hablaba maravillas de Sergio, ¿no? Le hablaba maravillas de Sergio hasta que llegó un punto en el que Sergio era el único tema de conversación. Entonces, toda esta información, la mente inconsciente de una niña de 13 años se fue directamente al inconsciente. Entonces le hablaban tan bonito de él que hasta Aline llegó a pensar, es que creo que estoy enamorada de él. Y si estoy enamorada de él, porque una vez inconscientemente estaba Aline en la escuela y ese dato se me quedó muy grabado del libro, que Aline estaba escribiendo garabatos y escribe Sergio y Aline se queda. Sergio Blas de Menudo, pero se hace mucho que yo ya no soy fan de Sergio Blas de Menudo. Qué raro. Y escribió Sergio y Aline. Entonces, conforme le hablaban de Sergio, y la artista le decía, es que mira, Sergio lo han lastimado tanto, tuvo una novia que murió en un accidente y te pareces tanto a ella. La artista Luz tuvo una relación con Sergio, pero la artista Luz lo dejó porque sus padres se dieron cuenta y tuvieron que terminar la relación. Luz decidió apoyar a sus papás y terminó la relación, ¿no? Y Sergio percibió esa decisión como una traición, porque Luz le dio la espalda, eligió a sus padres que a él. Entonces él es muy sensible, él por eso no tiene pareja, porque está muy dolido con la vida. Bla, bla, bla. Creo que tú puedes ser la niña que puede sanar su corazón. Y Aline se queda, ¿qué? Pero si yo soy una niña, pero es mi maestro. Hay nada que ver. Entonces, conforme va pasando el tiempo, los días, Aline y la artista pasan mucho tiempo juntas. Tanto que cuando Aline cumplió 14 años, la artista, entre las invitadas, entre las amigas que invitó a Aline, pues también estaba incluida la artista en una reunión, en una comida que le preparó la señora Josie en su cumpleaños número 14. Entonces, sí llegaron a ser muy amigas. Bueno, Aline creyó que eran amigas, sin embargo, la artista se acercó con un propósito de llevarle combustible al depredador. Ahora, ¿cómo es que Aline fue víctima de esta técnica de manipulación triangulación? Mira, yo hice este triángulo. El punto A son las copartícipes, la artista y Mari. La víctima, el punto B. Y el punto C es el psicópata, Sergio Andrade. En el punto A, las copartícipes o monos voladores son las personas que le llevaban combustible al depredador. Estas personas, según los testimonios de más de 10 jovencitas en el expediente de Chihuahua, incluyendo el testimonio de Aline, estas copartícipes son las que hacían el trabajo sucio, hacían el proceso de reclutamiento. En el caso de Aline en particular, la artista ve a Aline afuera de la XCW cuando fue con sus amigas a ver a Pablito Ruiz. La ve, se le acerca. Oye, ¿te gustaría formar parte de una escuela de modelaje, de baile, de canto? Estamos contratando chicas jóvenes para lanzarlas como artistas. No, pues sí, fíjate que me interesa, yo desde niña he querido ser cantante y es mi sueño. Ah, perfecto. Intercambian teléfonos, la artista busca a
Aline va a su casa, le pide permiso a sus papás, va al casting, pero aquí es donde ya entra la triangulación. ¿Sabes qué, Aline? Hay que hacer el casting, pero sin ropa. O sea, la clave de esta técnica de manipulación dentro de esta red coercitiva es llegar del punto A al punto B. Y el punto B pasar al punto C, que es el psicópata. O sea, la copartícipe recluta a la víctima para llevarla ante el depredador. O sea, hay que hacer el casting sin ropa. Él es un profesional, él no te va a ver con ojos de hombre y bla, bla, bla. Al inicio no lo hace, pero conforme van avanzando los días dentro de esa escuela, la artista y Aline comparten mucho tiempo juntas, entonces empieza a ganarse la confianza de Aline. ¿Sabes qué? Estás haciendo malas cosas, te voy a aconsejar como a tu amiga que ahora soy, tienes que hacer el casting sin ropa, es tan normal, yo lo hice y mira, yo ya voy a lanzar mi disco. Entonces, bueno, ándale. Punto A, punto B, llega al punto C. A hacer el casting sin ropa. Ahora, Aline fue reclutada con un objetivo de ir ante un depredador. El depredador a la copartícipe o a su presunta cómplice. Tráeme combustible. Niñas entre 12 y 17 años. Punto C a punto A. Punto A. Hago el proceso de reclutamiento. Veo a Aline afuera de la XW. La llevo del punto B al punto C. Al casting sin ropa. Ahora, bombardéala de amor. Espejéala. Porque todas estas técnicas de manipulación que aprendió el artista lo aprendió del psicópata. Ahora, la programa le enseña esas técnicas de manipulación para ir tras la víctima, donde aplica gaslighting, love bombing, grooming, la técnica de espejo, entre otras técnicas de manipulación. Ahora, como estas técnicas de manipulación son muy sutiles, la víctima, altamente empática, pues confía en su supuesta amiga y pasa desapercibida todas las banderas rojas. ¿Por qué? Porque la víctima está en un proceso de idealización, en un proceso de enamoramiento. En esa etapa de enamoramiento se segregan neurotransmisores, drogas, cócteles emocionales que te hacen sentir bien. Por lo tanto, estas drogas son como una venda. Es una venda en los ojos, pasas desapercibida banderas rojas. ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por estas drogas emocionales que se dan en el proceso de enamoramiento o idealización. Es mi mejor amiga, somos almas gemelas, ella sí me entiende, con ella sí puedo hablar de todo, compartimos tantas cosas en común. Entonces aquí la víctima idealiza a la artista. Entonces la artista la bombardea de amor, la manipula con un propósito de llevarla primero a hacer el casting sin ropa. Ya que hace el casting sin ropa, el depredador empieza a acercarse a la víctima, ¿no? Se acercan, platican, se gana su confianza. Para este grado ya espejearon a la víctima. No solo espejearon sus gustos, espejearon sus heridas, sus vacíos, entre ellos la falta de su papá. Entonces el psicópata pues empieza a hacer algo paternal, empieza a darle un tratamiento algo paternal, a ayudarla, apoyarla, protegerla, tanto que la mamá creyó que el depredador podría ser una figura paterna para Aline, por apoyarla, por protegerla, por impulsarla, por enseñarle clases, por tomarse el tiempo de que aprendiera clases de canto. Y la mamá de Aline llegó a pensar que él podría ser una figura paterna. Tanto fue la manipulación que la mamá de Aline le dio un regalo del Día del Padre al psicópata, a Sergio Andrade. La señora Yossi le dio un regalo en agradecimiento por todas sus atenciones
hacia su hija, le dio un regalo el Día del Padre, creyendo la señora Josie que el psicópata podría ser una figura paterna para su hija. Entonces, a ese grado llegó la manipulación. Entonces, aquí el psicópata empieza a entrar, a dedicarle tiempo, a pasar mucho tiempo a solas, estudiando, le dedico una canción, oye, creo que estoy enamorada de ti, y aquí primero ella empieza a dudar, ¿cómo yo voy a estar enamorada de él? Claro que no, es mi maestro. Claro que para que Aline pensara que estaba enamorada era porque la artista le hablaba maravillas de Sergio. Llegó un punto en el que Sergio era el único tema de conversación. Ahora, dentro de este triángulo intervinieron más personajes, entre ellos la supuesta novia que murió. La supuesta novia que se le murió a Sergio, que había quedado embarazada y se murió. También entra en este triángulo, entra la artista Luz. Esa artista menor de edad que supuestamente tuvo una relación con Sergio, que la artista hoy adulta ha dicho en entrevistas que no es cierto, que son mentiras, que nunca tuvo una relación con él. Eso fue producto de su imaginación. Sin embargo, usaban esa historia para triangular con la víctima. Entonces le decían, fíjate que le han roto el corazón, pobrecito, le ha tocado cada mujer que le ha roto el corazón, entre ellas pues la artista, ¿no? Menor de edad, sus padres descubrieron que tenían una relación y decidieron terminarla, ¿no? Por decisión de los padres, y la artista menor de edad le dio lugar a sus papás y Sergio lo percibió como una traición, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza nuevamente la técnica de triangulación. Ahora, cuando Aline entra a la escuela, no le hables a las alumnas, no le hables porque te tienen envidia. Aquí entran también las alumnas. Claro que aquí entran otros personajes, pero de forma inconsciente. De forma inconsciente las involucra. Entra la artista que falleció, entra la artista Luz, entran las alumnas de la escuela. No le hables porque te tienen envidia, no le hables porque ella quiere ganar puntos con el psicópata. Tú concéntrate en lo tuyo, solo confía en mí. Ahora, ¿por qué hacían esta división entre las alumnas de la escuela y la víctima? Pues para que la víctima no tuviera una red de apoyo, ¿no? Como bien dicen, divide y vencerás. Porque unidas son más fuertes, pero a mí como depredador manipulador pues no me conviene que esté mucha gente unida. ¿Yo qué hago? Siembro división para yo tener el control. Entonces, todo el tiempo estuvieron triangulándola para hacerle dudar de su percepción. Ahora, cuando hace el casting sin ropa, después entra el depredador, pasa tiempo con Aline. Aline llega a creer que está enamorada de Sergio, todo por el lavado de cerebro y grooming que hizo la artista. Estuvo programando la mente de Aline para que creyera que estaba enamorada de su depredador. Entonces, esto para romantizar una relación entre un adulto y una menor de edad, para tapar un delito, en pocas palabras. Entonces, tengo que cuidar mucho mis palabras porque me pueden tumbar el video. Entonces, hicieron todo este lavado de cerebro, confundir a la víctima que estaba enamorada del depredador, pues para tapar un delito. Decir que era una relación, pero evidentemente no era una relación, era un delito. Una relación entre un adulto y un menor de edad es un delito, ¿no? A eso no se le puede llamar relación, es un delito. Pero pues así se lo manejaban a la víctima, con este lavado de cerebro, estas técnicas de manipulación. Entonces, hace el casting sin ropa, la víctima cree que está enamorada del depredador, hasta que el depredador pues hace de las suyas. El objetivo era pues abusar de la víctima. Una vez que lo logra, entra el proceso de devaluación. Empiezan a devaluar a la víctima, ¿no? Entran los castigos, entra la parte de tienes que demostrarme tu lealtad, ¿no? Esas pruebas de amor, que fue lo que aprendimos en el capítulo número 10. Ahora,
está esta parte donde el psicópata le dice a la víctima: ¿qué crees? Que no solo tú eres mi novia, también la artista y Mari. Nuevamente empezamos a triangular, ¿no? Psicópata, copartícipes y víctima. Ahora, esto es un ciclo, esto no tiene fin. Cuando fue la fiesta de Aline, la comida que le organizó su mamá, Aline invitó a los dos a la fiesta. Él no fue, fue ella. ¿Pero enviado por quién? Él la mandó para que la vigilara, para que ella, punto A, enviara información a punto C, que es el psicópata. Ve a la fiesta, por si se porta mal, tú me avisas. ¿Sabes qué? Te portaste mal, castigos. Entonces aquí ya el psicópata llega a tener control sobre la víctima. Después de que el psicópata se aprovecha de la inocencia de Aline, entran a la siguiente fase, que son los castigos, esas pruebas de amor. Como a mí me han roto el corazón, como ya te lo he comentado anteriormente, que Luz se alejó de mí, me traicionó. Ahora, como yo soy un hombre tan sensible, tú tienes que demostrarme tu lealtad. Demuéstrame que tú eres diferente, que no eres como ella. Entonces empiezan a hacer estas técnicas de manipulación, empiezan los castigos, es que no eres leal. Para arreglar el problema, pues te voy a dar unos cuerazos, ¿no? Ya entra el maltrato físico. No solo el maltrato emocional, sino ya entra el maltrato físico. Cuando ya la víctima entra en esta dinámica de manipulación que se da mucho en las redes coercitivas, lo que he aprendido, eso te lo explico con mis palabras, lo que yo he entendido y he aprendido, nuevamente empiezan a triangular a la víctima: depredador, copartícipes y víctima. En el capítulo número 10, pruebas de amor, vemos cómo las copartícipes, el psicópata, triangulan a la víctima. El psicópata le dice a Aline: oye, es que, bueno, primero le dice la artista a Aline: es que no solo tú eres novia de Sergio, yo también soy su novia. Ay, ¿cómo crees? Claro que no, nada que ver. Bueno, piensa lo que quieras. Pero yo ya te dije, no nada, yo también soy su novia. Ahora, el psicópata integrado le comenta a la víctima: estas dos son mis novias, ¿le entras o no? La víctima empieza a cuestionar, o sea, que era verdad lo que me decía la artista. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estas dos sean tus novias? La víctima, al momento que la víctima empieza a cuestionar todas esas creencias, pues la víctima empieza de a poquito la víctima empieza poco a poco a salirse de esta dinámica, de esta triangulación, cuando cuestiona, a ver, ¿por qué? Entonces también entra en esta disonancia cognitiva: es que sí estoy enamorada, pero no estoy enamorada, pero es que la preparación de mi disco, es que si digo que no, todo el esfuerzo que he hecho por estar aquí, por venir a mis clases, el lanzamiento de mi disco, lo acepto, no lo acepto, esto está raro, me incomoda. Entonces ya cuando la víctima empieza a cuestionar, la víctima es cuando empieza a salirse poco a poco de esta dinámica. Cuando la víctima cuestiona, las copartícipes espejean a la víctima y empiezan a llorar. De repente empiezan a llorar usando la técnica de victimización. Entonces, la víctima, que es altamente empática, se activan sus neuronas espejo, se activa la empatía. La víctima conecta con las lágrimas de cocodrilo de las copartícipes, porque la víctima cree que lloran porque están tristes, porque están pasando por alguna situación difícil. La víctima desconoce cuál es el motivo, pero conecta con el dolor de las copartícipes y empieza a llorar. Dice la víctima: empezamos a llorar las tres como Magdalenas, y él como si nada. Él como los pavorreales, ¿no? Con las plumas bien en alto, como los pavorreales, porque esto para el psicópata es combustible.
Entonces empiezan a llorar las tres. En la víctima se activa la empatía. Es que, pobrecitas, yo creo que por eso ellas aceptan esta dinámica de triangulación, porque no tienen una familia como la que yo tengo, no tienen unos padres presentes. Yo soy bendecida porque tengo un hogar, tengo una familia, tengo a mi hermanita Yoyo, tengo ropa, no como ellas que no tienen ropa y entre ellas se tienen que prestar la ropa. Entonces, entra la víctima en disonancia cognitiva. Primero cuestiona, esto no me gusta, esto está raro, pero de pronto las veo llorar y se activa la empatía, ¿no? Las neuronas de espejo. Ay, es que mira, pobrecitas, su realidad es peor que la mía, debo de ser agradecida. A lo mejor por ellas están con él, pues porque les hace falta un hogar, unos padres que las amen, las cuiden y las protejan. Entonces, al momento de que las copartícipes se victimizan, nuevamente atraen a la víctima a esta relación triangular, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que por este lavado de cerebro y esta manipulación, la víctima inconscientemente acepta esta dinámica. ¿Por qué? Porque para este grado la víctima ya genera una dependencia emocional con el psicópata. La etapa de bombardeo de amor, de espejo, es con un propósito. Mientras en la víctima se genera un enamoramiento falso, el psicópata la está bombardeando de amor con el fin de generar en ella una dependencia emocional. Entonces, le guste o no le guste, quiera o no quiera, la víctima regresa, la víctima se queda. En el caso de Aline, estuvo por un tiempo, pero gracias a su intuición fue lo que le ayudó a salir de esta triangulación y de esta red coercitiva, de toda esta técnica de manipulación, hasta que llegó un momento en que escuchó a su intuición, escuchó su incomodidad, esa incomodidad que la salvó de estar más años dentro de esta red coercitiva. Entonces, esta era la manera en que el psicópata y sus copartícipes no solo triangulaban a Lynn, a todas las chicas que pasaban por esta red coercitiva. O sea, triangulaban entre las víctimas, porque por ahí hay un video de una periodista que dice, es que entre ellas se envidiaban, entre ellas se tenían celos, entre ellas había rivalidad, existía esta competencia. No, lo que hacían con las víctimas era triangularlas. Primero involucraban a terceras personas, involucraban a novias, exnovias, a la que se murió, a la que lo dejó. Después entraban las copartícipes, no, fíjate que yo también estoy enamorada, pero tú eres la que puede sanar su corazón. Luego, no, fíjate que ya son novios ustedes dos, pero ¿qué crees? Que nosotras somos sus novias, ya está normal. Ahora, ojo, cuando a Aline le dicen, es que es una relación muy normal, fíjate, cuando él dice, es una relación muy normal, es muy normal que yo tenga una relación con ellas dos. No tiene nada de malo porque ellas dos están de acuerdo. Aline voltea con ellas y ellas, las dos copartícipes, confirman las creencias del depredador. Sí, es algo muy normal. Mientras estemos de acuerdo todos, no tiene nada de malo. Entonces, crean confusión en la víctima. La víctima cuestiona, a ver, esto no es normal. ¿Por qué? Si no es una relación abierta, porque de entrada engañaron su mente de que esto era una relación, pero lo que había entre el depredador y la víctima no era una relación, era un delito. Pero con el lavado de cerebro que hizo la artista, una de las copartícipes, engañaron la mente de Aline para que creyera que tuviera una relación con su depredador. Aquí nuevamente vemos el trabajo de triangulación. Engaño tu mente para que creas que tienes una relación con tu depredador, ¿no? Y así está la información. Entonces, cuando el depredador le dice a Aline, es que yo tengo una relación con estas dos,
Alin cuestiona, esto está raro, chis, ¿qué me estás diciendo? Déjame lo proceso. Entran estas dos, confirman lo que el psicópata está diciendo. La víctima entra aún más en confusión a lo que hoy llamamos disonancia cognitiva. Entonces, no solo la están triangulando, le están aplicando el gaslighting. Desde el momento en que están 3 personas contra una menor de edad, le están haciendo dudar de su percepción de la realidad. Es que es muy normal que él tenga 2, 3, 4 novias. Es muy normal. Si todas estamos de acuerdo, lo que está mal es que tú tengas amigos hombres. Lo que está mal es que hablemos con otros hombres que no sea él, porque él es un dios. Dentro de esta red coercitiva, eso era lo normal. Entonces, esto causa en la víctima confusión, disonancia cognitiva. La están haciendo dudar de su percepción de la realidad. Gaslighting. La técnica de manipulación, triangulación también la usaron con los padres de las víctimas cuando Alin hizo el lanzamiento de su libro La Gloria por el Infierno. O sea, a las víctimas las mandaron con sus padres para defender al depredador. O sea, las copartícipes y las víctimas fueron a sus casas con sus padres o sus cuidadores en ese momento para desacreditar el libro de Alin, mandadas por el depredador. Son mentiras, Alin está celosa, está ardida porque Sergio ya no la quería, ella es una aprovechada, solo lo utilizó para que le grabara un disco, se aprovechó de él, lo traicionó, pero son mentiras. Sergio es un hombre tan maravilloso, tan respetuoso, todo es mentira lo que dice ese libro. Entonces, antes de que saliera a la luz la verdad, ya estaban desacreditando el libro de Alin, ¿no? En esta técnica de triangulación salieron al rescate a dar la cara por el depredador las víctimas y las copartícipes. La artista estuvo dando entrevistas. Mírenme, estoy bien, no soy víctima de nadie. Mírenme, yo estoy muy bien. Aquí estoy dando la cara. E incluso la artista se victimizó. Se victimizó por las cosas que ella misma hizo. Es que yo creí que era mi mejor amiga, yo no pensé que ella me fuera a traicionar. Fíjate, resulta que la víctima en ese momento era la loca de la historia, era la interesada, era la villana de la historia. Cuando se hizo el lanzamiento de este libro, es donde se destapa la cloaca, sale a dar entrevistas a los papás de Karina, hacen su denuncia en Chihuahua porque quieren a su hija de regreso. Entonces, a partir de este libro, se destapó esta red coercitiva. Entonces, la verdad, tarde o temprano sale a la luz. Ahora, ¿cuál es el objetivo del psicópata integrado? ¿Por qué triangular a su víctima? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es despertar 3 sentimientos en la víctima. Número 1, los celos. Celos cuando entre una nueva alumna a la escuela que también es la próxima víctima y pasará por todas las mismas etapas que pasó la víctima anterior. Entonces, despertar esos celos cuando la nueva víctima esté en el bombardeo de amor, cuando el depredador esté encima de la nueva víctima, le dé toda su atención para lograr su objetivo, ¿no? Cazar a la presa, a la víctima. Entonces, ese es el objetivo de la triangulación, despertar los celos en la víctima. El objetivo del psicópata integrado es dividir a las víctimas para que no tengan una red de apoyo y que entre ellas estén peleando, que entre ellas estén luchando por el amor del depredador, porque recuerda que esta red coercitiva estaban bajo un sistema sectario, donde al líder tenían que verlo como un dios, como el todopoderoso, ¿no? Entonces, este era el objetivo, despertar los celos, la envidia. La envidia es el sentimiento de que otra persona posee cualidades que usted no tiene.
La persona envidiosa quisiera tener las cualidades, el talento, los bienes del otro con el fin de poder rivalizar con esta persona a los ojos de su propio compañero. Es decir, dentro de esta red coercitiva existían los rangos, ¿no? Estaba el líder de la organización, sus presuntas cómplices y las víctimas, ¿no? Entonces, existía esta triangulación. El depredador le sembraba creencias, ideas insanas. Estamos hablando de niñas de menores de edad, entre 12 y 17 años. Mira, esta chica nueva que acaba de entrar es muy talentosa y anda detrás de Sergio. Aguas, aguas porque te quiere quitar tu lugar. Fíjate, esta nueva acaba de entrar y es muy talentosa, es compositora, canta, va a entrar al proceso de selección contigo. No le hables porque mira, es muy talentosa. Lo más probable es que tú quedes, pero mira, anda detrás de Sergio. Aguas, no confíes en ella, ¿no? Entonces, sembraban esta división, sembraban esta envidia entre las chicas, entre las jóvenes, las víctimas, para que entre ellas pues existiera esta envidia, esta competencia sembrada por el depredador y sus copartícipes. No le hables en ella, confía solo en mí, yo soy tu amiga y quiero lo mejor para ti. Entonces, volvemos a lo mismo, sembraban esta discordia entre las víctimas para que no confiaran en ellas, solo confiaran en la artista, para que solo confiaran en la artista ciegamente. Es que si ella es mi amiga y me está comentando esto, me lo dice por mi bien. Entonces, todo el tiempo triangulaban entre las víctimas. Ahora, la rivalidad, mira, ella anda detrás de Sergio, ella es muy talentosa, ella es una excelente bailarina. Tú eres muy talentosa, pero mira a ella, mira lo que trae en el morral. Entonces, sembraban como que esta rivalidad, esta competencia, esta envidia entre las víctimas para dividir, para que no confiaran entre ellas, para que no estuvieran unidas, para que no cuestionaran. Divide y vencerás. Entonces, para que el psicópata integrado tuviera poder sobre sus víctimas, él necesitaba sembrar discordia entre ellas, sembrar división, para él tener el control. La técnica de manipulación triangulación, desde mi punto de vista, fue la técnica de manipulación más usada dentro de esta red coercitiva. ¿Por qué? Porque cuando la víctima entraba a la escuela, primero la triangulaban con las alumnas que estaban dentro de la escuela. No hables con ellas porque te tienen envidia, porque tú eres muy talentosa. Pasa a la siguiente fase. Las novias, las exnovias del depredador, la que se murió y Luz. A él lo han traicionado, una se murió y la otra lo abandonó porque sus padres descubrieron la relación. Él está muy dolido con la vida, pero yo creo que tú eres la niña que puede sanar su corazón. En esa triangulación involucran a terceras personas de manera inconsciente, a la artista Luz y a la supuesta novia que se murió, ¿no? Para activar en la víctima la empatía. Entra la siguiente fase. Empiezan a hablarle maravillas de Sergio a la víctima, en este caso la artista. La artista empezó a hablarle maravillas de Sergio a Lynn con el fin de programar su mente para que pusiera en un pedestal al depredador, lo viera como un dios, como un todopoderoso, como un ser perfecto, ¿no? Para que entrara en un proceso de enamoramiento falso. Llegó un momento en que Sergio era el único tema de conversación. Ahora, nuevamente entra la triangulación, pero se involucra la artista. Yo creo que tú eres la niña que puede sanar su corazón. Creo que tú puedes reparar su pasado. Eres una niña muy linda. Yo también estoy enamorada de Sergio, pero tú eres la mujer indicada. O sea, la artista se involucra de forma consciente en ese esquema de triangulación. La víctima, Sergio, y la artista. La víctima, Sergio, y la artista. Tú puedes ser la que sane el corazón de Sergio. Yo también estoy enamorada de él, pero pues te doy chance, ¿no? De que tú lo conquistes. Tú eres la buena. Ahora,
ya que entra el depredador, empieza a hacer este lavado de cerebro, este proceso de enamoramiento falso en la víctima, es cuando el depredador inicia el proceso de triangulación, que fue lo que vimos en el capítulo número 10. Están en su oficina, está el depredador, la víctima y sus supuestas copartícipes, la artista y Mari. Ellas son mis novias, ellas también son parte de mi vida, son importantes. No solo tú eres mi novia, ellas también. ¿Cómo ves? ¿Me aceptas, sí o no? La víctima entra en disonancia cognitiva, en confusión. Está mi disco en puerta, pero esto está raro, no me gusta. Ya cuando la víctima empieza a cuestionar, dice, esto está raro, empieza a salirse de esa triangulación, pero entra la victimización por parte de las susodichas copartícipes para activar la empatía en Aline. Pobrecitas, es que ellas de seguro están aquí con Sergio porque no tienen una familia, no tienen ropa, y yo soy bendecida porque tengo a mi familia, tengo ropa, tengo mi cuarto, tengo mi casa. Entonces se activa nuevamente la triangulación por medio de la victimización. La víctima, al momento de cuestionar, sale de este esquema de triangulación, entran las copartícipes victimizándose, empiezan a llorar, la víctima se activa en sus neuronas espejo, la empatía conecta con las lágrimas de cocodrilo de la artista y Mari, y nuevamente las copartícipes traen a este esquema de triangulación a la víctima, y es un ciclo sin fin. O sea, yo te puedo dar 1000 ejemplos de triangulación, pero nos estamos basando en el libro de Aline Hernández, de La Gloria por el Infierno. Entonces, esta herramienta, en mi punto de vista, fue la herramienta que más usaron para manipular a las víctimas. No confíes en ellas, ella te tiene envidia. Esta chica también está en proceso de selección, es muy talentosa y anda detrás de Sergio. Aguas, aguas, ¿no? Entonces empiezan a activar la rivalidad, los celos, la envidia entre ellas, con el fin de no perder el control sobre la víctima. ¿Por qué? Divide y vencerás. Ahora están unidas, ahora no las pueden manipular, ahora están todas juntas exigiendo justicia, ¿no? Pero en aquel momento pues eran menores de edad. Entonces el objetivo del esquema de triangulación es sembrar discordia, división, envidia, rivalidad entre las víctimas, para que entre ellas no confíen y la víctima pues no tenga ahora sí que un lugar seguro, una red de apoyo. Pues de mi parte sería todo, comunidad. Que tengas excelente día.